Las ruedas del coche crujían suavemente sobre el asfalto mientras Avery Thatcher se dirigía a Kirksville, su ciudad natal. Después de 2 semanas de misión, el pueblo parecía inusualmente pequeño y tranquilo. Bajó la ventanilla para que entrara el aire fresco de la primavera. La fresca brisa agitó su corto cabello castaño y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. El viaje había sido productivo, con 4 nuevos contratos en la mano y varios clientes potenciales mostrando interés. Thatcher Agrotech, la creación de Avery, una empresa especializada en equipos agrícolas creada hacía 8 años en el garaje de su padre, ocupaba ahora todo un edificio de fabricación en las afueras de Kirksville y daba empleo a 37 personas. No era una corporación, desde luego, pero sí un negocio sólido para una ciudad de menos de 20,000 habitantes. Avery se detuvo en el camino de entrada a la oficina de la empresa, un edificio de ladrillo rojo de una planta con grandes ventanas y un modesto letrero. Cuando aparcó, se quedó un momento en el coche mirando su reflejo en el espejo retrovisor. A sus 38 años, aparentaba menos edad de la que tenía. Ojos marrones vivaces, algunas pecas en la nariz y una barbilla testaruda heredada de su padre granjero. «A casa», susurró para sí antes de salir del coche. La oficina la recibió con un silencio inusual. A pesar de que solo eran las 4 de la tarde, un viernes, nadie husmeaba en el pasillo con papeleo, ni se oía el habitual murmullo de conversaciones de la sala de ventas. «Avery». Pam, la secretaria, saltó de su asiento al verla. «No te esperábamos hasta el lunes. Decidí llegar pronto. Terminé las reuniones antes de lo previsto», sonrió Avery, pero notó que Pam bajaba rápidamente los ojos. «¿Ha pasado algo?» No pasa nada», respondió la chica demasiado deprisa. «Boyd está en su despacho. Está en una reunión». «Estupendo». Avery se dirigió hacia el despacho de su marido, pero Pam le cerró el paso de repente. «Ha pedido que no la molesten. Dijo que era importante». Avery enarcó las cejas, sorprendida. «Pam, soy la dueña de esta empresa. Y su esposa. Es imposible que tenga una reunión en la que yo no sea bienvenida». Pam se movió incómoda de un pie a otro, pero Avery ya la había adelantado. Al acercarse a la puerta del despacho de su marido, oyó voces apagadas. Una pertenecía a Boyd, la otra a una mujer que Avery no reconoció. Llamó 2 veces y, sin esperar respuesta, abrió la puerta. Boyd estaba sentado ante su escritorio, con un montón de papeles delante. Frente a él, en la silla de visitas, estaba sentada una joven vestida con un traje azul marino. Ambos guardaron un abrupto silencio cuando se abrió la puerta. «¡Avery!». Boyd se levantó de un salto, con una expresión de sorpresa en el rostro que rápidamente disimuló con una sonrisa. «¿Has vuelto pronto?» «Obviamente», respondió Avery secamente, desviando la mirada de su marido al desconocido. Se levantó y le tendió la mano. «Phoebe Norris, Baker y Asociados», se presentó. Hermosa, con el pelo rubio perfectamente liso y unos fríos ojos azules. El señor Thatcher estaba asesorando sobre algunos aspectos jurídicos de la expansión del negocio. Avery estrechó la mano extendida, observando la firmeza del apretón y el costoso reloj en la muñeca de la mujer. «Interesante», dijo. «Solemos tratar estos asuntos con nuestro abogado residente, Harrison». «El señor Harrison está especializado en contratos con proveedores y clientes», se apresuró a decir Boyd. «La señorita Norris es experta en derecho de sociedades. Quería darte una sorpresa, cariño. Estoy considerando opciones para la empresa». Su voz sonaba demasiado suave, casi suplicante. Boyd Thatcher, su marido desde hacía 12 años, siempre había tenido una manera de encantar a la gente. A sus 42 años, conservaba su aspecto juvenil, su pelo rubio con unas tenues canas en las sienes, sus ojos azules y los hoyuelos en las mejillas cuando sonreía. Ahora sonreía,
pero sus ojos seguían desconfiados. «Bueno, la sorpresa ha sido un éxito», dijo Avery. «Os dejo con ello. Me pasaré por casa de Wilmer para comentar los resultados del viaje». Salió, cerrando la puerta con cuidado tras de sí, y se dirigió por el pasillo al despacho del contable. Wilmer Holdaway había trabajado con Avery desde los inicios de la empresa. El hombre de 60 años, con una barba gris pulcramente recortada y gafas perpetuas en la punta de la nariz, no era solo contable, sino el asesor oficioso de Avery. Wilmer entró sin llamar, sabiendo que al anciano no le importaría. «Ya he vuelto. Avery, mi niña». Wilmer se levantó de la mesa sonriente. «Temprano. ¿Qué tal el viaje?» «Productivo». Se sentó en el borde de la mesa. «¿Qué ha pasado por aquí sin mí?» La sonrisa cayó lentamente del rostro de Wilmer. Se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo como si estuviera ganando tiempo. «¿A qué te refieres?», preguntó con cautela. «Directamente. El ambiente en la oficina es extraño. Pam está nerviosa. Y mi marido tiene una reunión con un abogado del que nunca he oído hablar». Wilmer suspiró y cerró con fuerza la puerta del despacho. «No quería hablar por teléfono», dijo en voz baja. «Los últimos 10 días han sido inusuales. Boyd no ha dejado de celebrar reuniones a puerta cerrada. Unas cuantas veces ha venido gente trajeada, no clientes ni proveedores. Este abogado, Norris, está aquí por tercera vez esta semana». «¿De qué hablan?» «No estoy seguro», soltó Wilmer. «Pero Jeff, de informática, dijo que Boyd había pedido acceso total a un servidor con documentación sobre patentes y procesos, y además vaciló». «¿Qué más, Wilmer?» Avery sintió que la ansiedad se apoderaba de su interior. Faltaban algunos documentos de los archivos, escrituras de constitución originales, poderes. «Pensé que tal vez te los habías llevado antes de irte». Avery negó con la cabeza. «No me llevé nada. ¿Para qué los querría Boyd?» «No lo sé, chica», suspiró Wilmer, «pero me temo que algo pasa. Boyd me pidió que preparara una valoración completa de los activos de la empresa, todas las cuentas, los bienes inmuebles, el equipo. Dijo que era para Hacienda, pero que aún falta mucho para que venza el plazo de presentación». Avery golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Su matrimonio con Boyd nunca había sido tranquilo, pero los 2 últimos años habían sido especialmente tensos. Habían empezado juntos, ella con las ideas y los conocimientos técnicos, él con la visión para los negocios y el encanto necesarios para atraer a los inversores. Pero a medida que la empresa crecía, sus caminos empezaron a separarse. Avery se involucró cada vez más en el desarrollo de nuevos modelos de equipos. Boyd se centró en el aspecto financiero. «¿Ocurre algo más extraño?», preguntó ella. Wilmer vaciló. «Sabes, no me gustan los cotilleos». «Wilmer, si es sobre mi empresa, no es cotilleo». Lucy de Recursos Humanos dijo que vio a Boyd y a este abogado en el restaurante Blue Oyster el martes pasado. Según ella, parecían cercanos. Avery sintió un nudo en el estómago. No es que no sospechara de las posibles infidelidades de su marido, su relación hacía tiempo que se había enfriado, pero la idea de que pudiera haberse liado con alguien relacionado con el negocio era inquietante. «Gracias, Wilmer», se enderezó. «Manténgame informado si observa algo más». De vuelta en su despacho, frente al de Boyd, Avery se sumergió en su trabajo. Sistematizaba los resultados de las reuniones, hacía planes para el departamento de producción, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de su marido y a la extraña abogada. Hacia las 6 de la tarde llamaron a la puerta. Boyd entró con una sonrisa culpable. «Perdona la sorpresa», dijo. «No te esperaba hoy». «Evidentemente», contestó Avery secamente, sin apartar la vista del ordenador. «¿Quién es el abogado?» «Ya te lo he dicho, un abogado de empresa. Siempre has querido expandirte, abrir sucursales. Estoy estudiando los aspectos legales».
¿Por qué no lo hablaste conmigo? Quería sorprenderte, elaborarlo y luego presentarte un plan. Avery por fin levantó la vista. Siempre discutíamos juntos las decisiones estratégicas, Boyd. Era nuestra norma. Lo sé, lo sé. Se acercó y le puso las manos en los hombros. Solo quería hacerte feliz. Trabajas tan duro. Su tacto, antes tan deseable, ahora solo causaba incomodidad. Avery se apartó suavemente. ¿Nos vamos a casa?, sugirió Boyd. Háblame del viaje. Tengo que terminar mis informes. Anda, ya llegaré yo sola. Boyd vaciló, como si quisiera añadir algo, pero luego asintió y se marchó. A través de la ventana, Avery lo vio subir a su Audi plateado y salir del aparcamiento. Extrañamente, no sintió el pesar habitual por su distanciamiento, solo una creciente inquietud. Estuvo sentada en la oficina hasta las 8 de la tarde, intentando concentrarse en el trabajo, pero los pensamientos sobre el extraño comportamiento de su marido no la dejaban dormir. De camino a casa, Avery se detuvo en Sweet Crumbs, la pastelería de su mejor amiga Tamsin Ellery. El pequeño y acogedor establecimiento estaba a punto de cerrar cuando ella se detuvo. Avery, Tamsin, una regordeta mujer pelirroja de sonrisa perpetua, le salpicó los brazos. «¡Ya has vuelto! Pasa», estaba a punto de tirar el resto de los bollos de canela. Se sentaron en una mesa en un rincón de la panadería. Tamsin sirvió el té en tazas y acercó el plato de bollos a su amiga. «Dime, ¿qué tal el viaje? ¿Nuevos contratos? ¿Algún granjero interesante?» Avery compartió brevemente los resultados del viaje de negocios, pero enseguida pasó a lo que realmente le preocupaba. «Allí», señaló con la cabeza en una dirección indeterminada. «Está pasando algo. Boyd está raro. Una abogada ha estado merodeando por la empresa». «¿Phoebe Norris?», interrumpió Tamsin, y Avery la miró sorprendido. «Un pueblo pequeño, cariño. La gente habla. Sobre todo cuando una rubia guapa con un traje caro cena con tu marido en el Blue Oyster 3 veces en una semana». «Así que Wilmer no exageraba», murmuró Avery. «¿Sabes algo de ella?» «No es de aquí, eso seguro. Dicen que pertenece a un bufete de abogados de la capital, especializado en transacciones inmobiliarias y empresariales». Tamsin hizo una pausa. «Se rumorea que se aloja en el Azzurri». El Azzurri era el único hotel de 5 estrellas del condado, situado a las afueras de Kirksville. Un lugar caro donde solían alojarse los grandes empresarios que venían a negociar con los fabricantes locales. Avery dio un sorbo a su té. «Bueno, esperemos que sus reuniones fueran realmente solo de negocios». «No pareces especialmente preocupada», dijo Tamsin. Avery se encogió de hombros. «Boyd y yo, es complicado. En los últimos años hemos sido más socios que cónyuges. Si solo se tratara de una aventura al margen, probablemente me encogería de hombros. Pero me preocupa que esta mujer esté relacionada con nuestro negocio. ¿Podría estar preparando algún tipo de proyecto de expansión?» Tal vez. Avery no parecía muy convencido. Pero, ¿por qué tanto secretismo? ¿Y por qué desaparecen documentos? Hablaron durante 1 hora más o menos, recordando los viejos tiempos, cuando Avery acababa de poner en marcha su negocio en el garaje de su padre, y Tamsin había horneado sus primeros bollos para venderlos en su diminuta cocina. Ambas habían recorrido un largo camino, ambas habían construido algo desde cero. Cuando Avery por fin llegó a casa, eran casi las 11 de la noche. Su casa y la de Boyd, un moderno chalet de 2 plantas en una calle tranquila, la recibió con oscuridad y silencio. Solo estaba encendida la luz del estudio de la planta baja. Entró sin hacer ruido, dejando su bolso en el pasillo, y se dirigió al estudio. La puerta estaba entreabierta y oyó la voz de Boyd. «Sí, todo está preparado». «No, no sospecha nada». «Sí, en el Azzurri, número 27, el miércoles a las 3 de la tarde». Avery se quedó inmóvil,
dudando si entrar o hacer notar su presencia. Boyd continuó. Todo el papeleo estará listo. Sí, sé lo que hago, Phoebe. No, tengo el poder notarial. Me da plena autoridad para... Sí, yo también, hasta el miércoles. Cuando terminó de hablar, Avery se dirigió en silencio al dormitorio, intentando no chirriar en los escalones. El corazón le latía con fuerza, pero no de celos ni de dolor. Era la anticipación de una traición mucho más grave que una simple aventura. Miércoles, 3 de la tarde. Hotel Azure, habitación 27. Sea lo que Boyd esté tramando, ella estará allí, y estará preparada. El sábado fue un día lluvioso. Pequeñas gotas tamborileaban sobre el tejado, creando un monótono ruido de fondo mientras Avery estaba sentada a la mesa de la cocina, revisando los papeles que había traído de su viaje de negocios. Boyd seguía durmiendo arriba, o fingía estar dormido para evitar la conversación. Ayer, cuando por fin subió al dormitorio, Boyd estaba tumbado con los ojos cerrados, respirando acompasadamente. Demasiado acompasada, le pareció a Avery. Dio un sorbo a su café y cogió el teléfono. Recorrió sus contactos y se detuvo en el nombre Hank Patterson. Hank era un investigador privado que la empresa contrataba a veces para investigar a posibles socios. Su dedo se detuvo sobre el botón de llamada, pero en el último momento Avery cambió de opinión. No quería llevar los problemas de su familia fuera de casa, al menos por el momento. En su lugar, abrió un buscador y tecleó Phoebe Norris abogada. Para su sorpresa, la búsqueda arrojó varios resultados. Un artículo en una revista profesional sobre jóvenes promesas de la abogacía, en el que Phoebe aparecía como una estrella emergente en el campo de las fusiones y adquisiciones, su perfil en la página web de Baker & Associates, una foto de la misma rubia esbelta que Avery había encontrado en la oficina, y una breve biografía. Licenciada en Derecho con matrícula de honor, especializada en Derecho mercantil, fusiones y adquisiciones. Ha llevado a cabo con éxito más de 20 adquisiciones de pequeñas y medianas empresas por parte de grandes holdings. Fusiones y adquisiciones, resonó Avery en su cabeza. No expansión empresarial, como había afirmado Boyd. Adquisiciones, una venta. Buenos días. La voz de Boyd la sacó de sus cavilaciones. Estaba de pie en la puerta de la cocina, despeinado por el sueño, con unos pantalones caseros y una camiseta. ¿Queda café? En la cafetera, respondió Avery brevemente cerrando la pestaña del navegador. ¿Qué planes tienes para hoy? Boyd se sirvió una taza de café y se sentó frente a ella. He pensado en trabajar un poco desde casa. Dio un sorbo. Quizá podríamos salir a cenar después. Celebrar tu regreso. No puedo. Avery recogió sus papeles en una carpeta. He quedado con Tamsin. Hace tiempo que no la veo. Eso era mentira. Ella y Tamsin se habían conocido ayer, pero Avery necesitaba tiempo para pensar y la presencia de Boyd solo dificultaba su concentración. Ya veo. La voz de Boyd titiló con decepción, pero se sobrepuso rápidamente. Quizá mañana, entonces. Ya veremos, dijo evasiva levantándose de la mesa. Voy a la oficina a ordenar el correo. ¿El sábado? Boyd se sorprendió. Acabas de volver de viaje. El trabajo no puede esperar. Se encogió de hombros y se dirigió al pasillo. En lugar de la oficina, Avery se dirigió a una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, donde estaba segura de que no se encontraría con nadie conocido. Sentada en una mesa del rincón, sacó su portátil y abrió los archivos que guardaba en su unidad personal en la nube, inaccesible desde los ordenadores del trabajo. Avery siempre había sido previsora. Cuando Boyd y ella fundaron la empresa, insistió en mantener el control. El 51% era suyo, el 49% era de Boyd. Técnicamente, él no podía vender la empresa sin su consentimiento. Pero el poder notarial, le vinieron a la mente las palabras que había oído ayer.
Tengo el poder notarial. Me da plena autoridad. Hace unos años, cuando Avery cayó gravemente enferma y estuvo de baja durante 2 meses, ella había otorgado a Boyd un poder general para que él dirigiera la empresa. Pero después de que ella se recuperara, acordaron cancelar el documento. ¿Boyd no hizo eso? ¿O se trata de algún otro poder? Avery pasó casi 3 horas en el café, revisando todos los documentos relacionados con la empresa que tenía. No había encontrado nada sospechoso, pero su ansiedad no había hecho más que aumentar. Necesitaba hablar con Wilmer. Él siempre sabía más de lo que decía. Marcó el número del contable y le citó en su despacho con el pretexto de un trabajo urgente con los informes financieros. Wilmer, como de costumbre, no hizo demasiadas preguntas. Cuando Avery llegó a la empresa, solo había 2 coches en el aparcamiento, el viejo Ford de Wilmer y otro coche que no reconoció. Quizá alguno de los empleados había decidido trabajar también en su día libre. Wilmer la esperaba en su despacho, repleto de carpetas y papeles. A pesar de los esfuerzos de Avery por digitalizar el departamento de contabilidad, el viejo prefería trabajar a la antigua usanza, con documentos en papel y una calculadora mecánica. «Cuéntame», empezó Avery sin preámbulos en cuanto cerró la puerta tras de sí. Wilmer se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Me temo que las noticias no son buenas, chica», dijo en voz baja. «He comprobado los estados financieros del último mes. Boyd ha iniciado algunas transacciones extrañas. Ha transferido grandes sumas a las cuentas de una consultora de la que nunca he oído hablar». «¿Cómo de grandes?» «Unos $100,000 en total». Avery silbó. «¿Y tú firmaste esos pagos?» «Tiene autoridad para firmar», dijo Wilmer con culpabilidad. Y había presentado todos los documentos necesarios, contratos de consultoría, certificados de finalización. Todo parecía legítimo. Pero he comprobado estas empresas. Todas se registraron hace menos de 1 año. Las páginas web son plantillas, sin información específica. «Empresas ficticias», murmuró Avery. «Está sacando dinero de la empresa». «Eso parece», asintió Wilmer. «Y hay algo más. ¿Recuerdas que te dije que había pedido una tasación de todos los activos? Pues ayer me pidió información detallada sobre nuestras patentes y tecnología. Preguntó cómo se registraron y a nombre de quién». Avery se puso tensa. Las patentes eran su orgullo, soluciones tecnológicas únicas que hacían que los productos de Thatcher Agrotech fueran competitivos incluso frente a los gigantes del sector. ¿Qué le dijo? La verdad, que la mayoría de las patentes estaban a nombre de la empresa y que 3 patentes clave estaban a su nombre antes de que se fundara la empresa. Eso era cierto solo en parte. De hecho, las 3 primeras patentes se registraron a nombre de Avery Thatcher, pero más tarde ella las retituló a favor de la empresa. Pero nadie lo sabía, salvo ella y el abogado de patentes. Incluso Boyd no lo había contado, decidiendo mantener una pequeña póliza de seguros en caso de problemas. Aquella decisión parecía providencial ahora. «De acuerdo», asintió Avery. «¿Algo más?» «Sí», dudó Wilmer. «Ayer, después de que te fueras, vino un hombre a la oficina. Se presentó como Clarence Wood, de Global Farm Corporation. Son fabricantes de maquinaria agrícola, uno de los principales actores del mercado». «Lo sé», asintió Avery. «Nunca hemos trabajado con ellos». «Exacto», se adelantó Wilmer. Se reunió con Boyd durante 1 hora. Escuché parte de su conversación cuando llevaba el papeleo al despacho contiguo. Se trataba de algún tipo de evaluación de los preparativos preliminares y de una reunión el miércoles. «¿En el Hotel Azur?», preguntó Avery sintiendo un escalofrío. Wilmer la miró sorprendido. «Puede que no oyera el lugar, pero la fecha es definitivamente el miércoles, la hora a las 3 de la tarde. ¿Cómo lo sabes?» «Oí a Boyd por teléfono», admitió Avery. «Wilmer, parece que mi marido va a vender la empresa a mis espaldas». «¿Pero cómo? No es que tenga una participación mayoritaria».
No lo sé, sacudió Avery la cabeza. Quizá falsificó algún documento o utilizó un antiguo poder notarial. En cualquier caso, tengo que averiguar qué pasa antes del miércoles. Hablaron durante 1 hora más, repasando documentos y tratando de averiguar qué tipo de plan podría haber ideado Boyd. Cuando Avery estaba a punto de marcharse, la puerta del despacho de Wilmer se abrió de repente y su marido apareció en el umbral. «Ahí estás», una expresión de sorpresa en su rostro que rápidamente se transformó en una sonrisa. «¿Trabajando un sábado? ¡Qué adictos al trabajo! Solo estamos ocupándonos de los informes del viaje de negocios», dijo Avery con calma, aunque su corazón se aceleraba. «¿Qué haces aquí? Dijiste que ibas a trabajar desde casa». Me acordé de que me había dejado unos papeles importantes en la oficina. Se encogió de hombros Boyd. No esperaba ver a nadie aquí. Lo mismo digo, replicó Avery secamente. Ya casi he terminado, así que podemos irnos juntos a casa. En realidad, aún tengo algunos asuntos que tratar en la ciudad, dijo Boyd entrecortadamente. Tengo que reunirme con un cliente. ¿El sábado? Está de paso por la ciudad, se aloja en el Azzurri. Insistió en verme. Avery intercambió una rápida mirada con Wilmer. Bueno, me quitaré de en medio. Recogió sus cosas. Nos vemos en casa. Al salir de la oficina, Avery no condujo hasta su casa. Aparcó el coche a la vuelta de la esquina y esperó. 15 minutos después, el Audi plateado de Boyd salió del aparcamiento de la empresa. Tras esperar unos segundos, Avery lo siguió, manteniéndose a una distancia prudencial. Como sospechaba, Boyd se dirigía al Hotel Azur, un edificio de 5 plantas de cristal y hormigón situado en las afueras de la ciudad. Era el único hotel verdaderamente lujoso de Kirksville, con su propio restaurante, spa y salas de conferencias. Boyd aparcó en la entrada principal y desapareció en el interior del edificio. Avery se detuvo a cierta distancia, pensando qué hacer a continuación. ¿Irrumpir y provocar un escándalo? No, ese no era su estilo. Además, aún no tenía pruebas concretas contra Boyd, solo sospechas. Sacó su teléfono y marcó el número de Tamsin. «Hola, soy yo», dijo cuando su amiga contestó. «¿Estás ocupada? ¿Puedes hablar?» «Siempre para ti», dijo Tamsin. «¿Qué tal?» «Ahora mismo estoy en casa de Azzurri, siguiendo a Boyd», admitió Avery. «Está en una reunión con un cliente. Al menos eso es lo que dice». «Vaya», Tamsin parecía sorprendida. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», respondió Avery con sinceridad. «Creo que trama algo contra la empresa». Wilmer encontró transacciones financieras extrañas, documentos desaparecidos y un abogado especializado en fusiones y adquisiciones. ¿Crees que quiere vender la empresa? Eso parece. Se reunirá con un representante de Global Farm el miércoles. Es una gran corporación, hace lo mismo que nosotros, pero a escala industrial. Pero ¿cómo puede vender la compañía sin tu aprobación? Tienes una participación mayoritaria. Teóricamente, no, pero me temo que está tramando algo. Tal vez falsificó documentos o utilizó el viejo poder que le di cuando estuve enferma. Se hizo el silencio en la línea. Entonces Tamsin dijo con firmeza: «Ven a mi casa. Vamos, lo pensaremos juntos». Avery dudó, mirando la entrada del hotel. «Pero Boyd, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí sentado? Podría estar horas en esa reunión. Y yo tengo tarta de arándanos y una botella de vino. Y quizá una idea o dos». Eso tenía sentido. No tenía sentido sentarse en el coche esperando a su marido. Pasara lo que pasara en el hotel, ella no podría verlo ni oírlo de todos modos. «De acuerdo», se rindió Avery. «Llegaré en 20 minutos». Tamsin vivía en una acogedora casita a las afueras de la ciudad, no lejos de su panadería. Cuando Avery llegó, ella ya la esperaba en el porche, envuelta en un chal de punto. «Entra pronto». Tiró de Avery hacia el interior. Lo tenía todo preparado.
Había una botella de vino tinto, 2 copas y un plato de tarta de arándanos en la mesita del salón. Avery sonrió involuntariamente. Tamsin siempre sabía cómo animar el ambiente. Así que, comenzó Tamsin sirviendo el vino, vamos a dejar las cosas claras. Probablemente tu marido te engaña con una abogada especializada en la venta de empresas. Tienes documentos que desaparecen de tu empresa y extrañas transacciones financieras. Y el miércoles, Boyd tiene una reunión con una importante corporación que podría estar interesada en comprar tu empresa. Más o menos, asintió Avery tomando un sorbo de vino. ¿Qué va a hacer usted? No lo sé, admitió Avery. Una parte de mí quiere montar un escándalo, despedir a Boyd de la empresa y pedir el divorcio. Otra parte de mí dice que deberíamos esperar hasta el miércoles, pillarle con las manos en la masa. ¿Y la tercera parte?, preguntó Tamsin en voz baja. Avery miró sorprendida a su amiga. ¿Qué quieres decir? Te conozco desde hace 20 años, Avery. Nunca te limitas a 2 opciones. Siempre tienes un plan C. Avery sonrió débilmente. Puede que lo tenga, pero aún no se ha formado del todo. Dime cuál tienes. Avery bebió otro sorbo de vino y dijo despacio. Estoy pensando en dejar que las cosas sigan su curso hasta el miércoles, aparecer en la reunión en el momento más inesperado y mostrar la baza que tengo. ¿Qué baza? ¿Recuerdas las 3 patentes clave de las que te hablé? Las tecnologías que hacen que nuestro equipo sea especial. Tamsin asintió. Todo el mundo cree que están registradas a mi nombre. Hasta Boyd lo cree. Pero la verdad es que se las retitulé a la empresa hace mucho tiempo. Y no a una empresa cualquiera, sino a una filial especialmente creada de la que soy la única propietaria. Eres un genio, exhaló Tamsin. Así que aunque Boyd consiga vender de algún modo la empresa principal, ¿seguirás teniendo la tecnología clave? Exacto, asintió Avery. Thatcher Agrotech vale mucho menos sin ellas, pero Boyd no lo sabe. Cree que está vendiendo una mina de oro, pero no está vendiendo nada. ¿Y se lo vas a decir en la reunión? ¿Arruinarle el trato? Avery hizo girar el vaso entre sus manos, pensativa. No exactamente. Quiero ver hasta dónde está dispuesto a llegar. Ver la expresión de su cara cuando se dé cuenta de que su plan ha fracasado. ¿No tienes miedo? ¿De qué? No lo sé. Tamsin se encogió de hombros. Si está dispuesto a traicionarte y vender la empresa a tus espaldas, ¿quién sabe de qué más es capaz? Avery no contestó. La pregunta también la preocupaba. Boyd nunca había sido agresivo, pero ella nunca lo había puesto en una situación en la que millones de dólares pudieran escapársele de las manos. Creo que tengo que reunir más información, dijo finalmente. Averiguar qué está planeando exactamente y prepararme en consecuencia. ¿Cómo? Mañana es domingo. La oficina estará vacía. Puedo registrar su ordenador, mirar correos electrónicos, documentos. ¿Tienes acceso? Soy el dueño de la empresa, Tam. Tengo acceso a todo. Hablaron durante unas horas más, discutiendo posibles escenarios y planes de acción. Cuando Avery por fin llegó a casa, eran casi las 11 de la noche. Boyd estaba sentado en el salón, mirando algo en su portátil. Cuando vio a su mujer, cerró rápidamente la tapa. ¿Dónde has estado?, preguntó, tratando de sonar despreocupado, pero había tensión en su voz. En casa de Tamsin, respondió Avery con sinceridad. ¿Y tú? ¿Qué tal la reunión con el cliente? Productiva, sonrió Boyd. Puede que pronto tengamos un gran pedido. Maravilloso, sonrió Avery, notando con qué facilidad se le escapaban las mentiras de los labios. Me voy a la cama, estoy cansado. Me levantaré pronto, asintió Boyd. Una vez en el dormitorio, Avery permaneció despierta largo rato, mirando al techo. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, sospechas, planes. Pensó en la empresa que había construido desde cero, en los años de trabajo y las noches en vela. En Boyd,
que una vez había sido su socio en todos los sentidos, pero que ahora se había convertido en una amenaza para todo lo que ella apreciaba. El domingo por la mañana se despertó temprano. Boyd seguía dormido, con la mano apoyada en la almohada, como si en sueños intentara alcanzar a su mujer. En otro tiempo, ese gesto le habría producido sentimientos cálidos. Ahora solo le producía amargura. Levantándose silenciosamente de la cama, Avery se vistió y bajó a la cocina. Dejó una nota diciendo que iba a la oficina a ocuparse de unos papeles y salió de casa. La oficina estaba tranquila y vacía. Avery se dirigió directamente al despacho de Boyd, abrió la puerta con su llave y se sentó ante su ordenador. Conocía la contraseña. El día de su boda, 27 de mayo de 2012, la sencilla combinación que Boyd utilizaba para todas las cuentas. El ordenador arrancó y Avery empezó a revisar metódicamente los archivos y las carpetas. La mayoría de los documentos eran cosas rutinarias del trabajo, informes, contratos, presentaciones. Pero en la carpeta personal encontró algo que le heló la sangre, un documento titulado Acuerdo de compra de acciones de Thatcher Agrotech LLC. En él, Boyd Thatcher, actuando bajo poder notarial en nombre de Avery Thatcher, vendía el 100% de las acciones de la empresa a Global Farm Corporation por $9 millones. $9 millones. La suma era ridícula para una empresa con tal tecnología y promesa. El verdadero valor de Thatcher Agrotech era al menos 3 veces mayor. Adjunto al contrato había un poder notarial, uno antiguo otorgado a Avery hacía 3 años, cuando estaba enferma. El documento autorizaba a Boyd a representarla en todos los asuntos relacionados con la empresa, incluida la venta de activos. El poder había expirado hacía 2 años, pero la fecha se había cambiado ingeniosamente en la copia adjunta. En la cuenta de correo electrónico de Boyd, Avery encontró correspondencia con Phoebe Norris. En un correo electrónico, la abogada escribió: «Todo el papeleo está listo, señor Thatcher. Global Farm está de acuerdo con la cantidad expresada, pero solo con la condición de que todas las patentes y la tecnología se incluyen en el acuerdo. Nos vemos el miércoles, 15 de mayo, 15:00, Hotel Azure, habitación 27. Mis honorarios, como acordamos, son el 10% del trato. Espero confirmación de reserva para Ciudad del Cabo al día siguiente de la transacción, a ambos nombres. Ciudad del Cabo. Así que planeaban huir juntos justo después de la venta de la empresa. $9 millones, menos el 10% de Phoebe. $8.100.000 para los dos. No estaba mal para una traición. Avery hizo copias de todos los documentos que encontró y los envió a su cuenta de correo electrónico personal. Luego reinició cuidadosamente el ordenador y salió de la oficina. De camino a casa, pasó por casa de Tamsin y le enseñó los documentos que había encontrado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó a su amiga tras revisar el material. Avery apretó los labios con fuerza. «Lo que había planeado, presentarme en la reunión del miércoles y desbaratar sus planes. Pero antes tengo que hacer algunos preparativos». El lunes y el martes siguió con su rutina habitual. Vino a la oficina, trabajó en sus proyectos actuales, charló con el personal. Boyd también fingía estar bien, aunque Avery notaba que miraba el reloj cada vez con más frecuencia, que se ponía nervioso antes de las llamadas, que se encerraba en su despacho con Phoebe Norris, que ahora estaba en la oficina todos los días. En secreto, Avery había preparado documentos que demostraban que las patentes clave pertenecían a otra empresa de la que ella era la única propietaria. Se puso en contacto con el abogado que la había ayudado a registrar las patentes y le pidió que se pusiera en contacto con ella el miércoles. Llegó el miércoles, 15 de mayo. A la hora de comer, Boyd dijo que tenía una reunión importante con un posible cliente y que no volvería a la oficina después de comer. Avery asintió, diciendo que ella también tenía una reunión en la ciudad.
A las 14:30 aparcó en el aparcamiento del Hotel Azure. El coche de Boyd ya estaba allí, junto al BMW en negro que supuso que era el de Phoebe. El Hotel Azure recibió a Avery con el frescor del aire acondicionado y la música apagada del amplio vestíbulo. Las paredes de madera clara y la iluminación tenue creaban una atmósfera de calma y bienestar, justo lo contrario del tumultuoso remolino de emociones que llevaba dentro. En el aparcamiento ya había visto el Audi plateado de Boyd y un BMW negro que probablemente pertenecía a Phoebe. A su lado había un impresionante Mercedes azul oscuro con matrícula de la capital. Debía de ser el coche del representante de Global Farm. El mostrador de recepción estaba situado en el centro del vestíbulo. Detrás de él se sentaba una chica de uniforme estricto y sonrisa amable. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó cuando Avery se acercó. «Necesito la sala de conferencias donde se reúnen ahora mismo Thatcher Agrotech y Global Farm», dijo Avery con seguridad. La chica comprobó la información en el ordenador. «Número 27, primera planta, a la izquierda», dijo. «Pero la reunión es privada. Me han dicho que no deje entrar a nadie». «Soy Avery Thatcher, propietaria de Thatcher Agrotech». Avery colocó su carné de conducir sobre el mostrador. «Y por desgracia, llego tarde a mi propia cita». La chica estudió el documento, cotejó la foto con la cara de Avery y asintió. «Disculpe, señora Thatcher, el ascensor está al final del pasillo, a la izquierda». Avery le dio las gracias y se dirigió al ascensor, intentando caminar con seguridad y tranquilidad, aunque las rodillas le temblaban traicioneramente. En el bolsillo de la chaqueta llevaba una carpeta con papeles, su seguro y su pistola al mismo tiempo. La primera planta estaba decorada con el mismo estilo sobrio que el vestíbulo. Avery caminó por la mullida moqueta, leyendo los números de las puertas. 23, 25, aquí era el 27. La puerta de madera oscura estaba ligeramente entreabierta y Avery oyó voces procedentes del interior. En lugar de entrar de inmediato, se detuvo a escuchar. La primera que reconoció fue la voz de Boyd, tensa, pero con una nota del tipo de excitación que le invadía cuando hablaba de grandes negocios. Una empresa en pleno funcionamiento, con canales de distribución establecidos y una base de clientes. La capacidad de producción puede aumentar un 30% sin inversiones adicionales, simplemente optimizando los procesos. «Me interesan más las patentes», dijo otra voz masculina, profunda y dominante. «Sobre todo el sistema de ajuste automático de la profundidad de arado y el sistema de abonado adaptativo. Nuestros ingenieros creen que son grandes avances». «Todas las patentes están en regla», dijo una voz femenina que Avery reconoció como la de Phoebe Norris. «He comprobado personalmente la documentación. 3 patentes clave están registradas a nombre de Avery Thatcher como persona física, pero según los términos del acuerdo prenupcial y el poder notarial que ella otorgó, el señor Thatcher tiene plena autoridad para disponer de ellas en la venta de la empresa». Avery apenas contuvo una risita. ¿Un acuerdo prenupcial? Nunca habían tenido un acuerdo prenupcial. O Phoebe mentía o Boyd le había proporcionado un documento falsificado. ¿Y la señora Thatcher había aceptado la venta?, preguntó el hombre desconocido, al que Avery apodó mentalmente señor Global Farm. Hubo una pausa. Avery casi pudo sentir físicamente cómo Boyd y Phoebe intercambiaban miradas. «Verá, señor Wood», empezó Boyd con cautela. «Mi mujer es una ingeniera con talento, pero no una mujer de negocios. Está vinculada emocionalmente a la empresa y no siempre toma decisiones racionales. $9 millones es una oferta más que generosa, pero puede que ella no la aprecie. Es por eso que estoy usando el poder notarial que ella me dio. Créeme, estoy actuando en su mejor interés». «Y en el suyo propio, por supuesto», dijo Wood riendo entre dientes. «Por supuesto», asintió Boyd. «Los negocios son los negocios,
pero le voy a dejar la mitad, es lo justo. La mitad de 9 millones cuando la empresa vale por lo menos 30, pensó Avery con amargura. ¿Y los empleados?, preguntó Wood. 30. ¿Cuántos son? 37, preguntó Phoebe. 37 personas. ¿Qué les va a pasar? Eso es decisión tuya, respondió Boyd. No hay ninguna obligación contractual de retener al personal. Avery apretó los dientes. La empresa empleaba a gente que había estado con ella desde el principio. Wilmer, ahora con 60 años, ¿a dónde iría? Jeff, de informática, con 2 hijos pequeños. Pam, que acababa de hipotecarse. Vayamos al grano, dijo Phoebe en tono serio. Tengo preparados todos los papeles necesarios. Señor Wood, primero tendrá que firmar una carta de intenciones y entregar un depósito de $900,000. Después, el señor Thatcher, actuando en virtud de un poder notarial en nombre de la empresa y de la señora Thatcher, firmará el contrato preliminar de venta. Una vez que nuestros abogados y los suyos hayan revisado todos los documentos, fijaremos una fecha para la firma final y el acuerdo completo. Así es, aceptó Wood. He traído el depósito en metálico, como me pediste. Es cierto que es un requisito poco habitual en un acuerdo como este. Tenemos nuestras propias razones para preferir el efectivo, replicó Boyd. Las transferencias bancarias a veces atraen atención no deseada. Y también dejan rastro, añadió Avery mentalmente. Bueno, empecemos, dijo Wood. Avery oyó el susurro de unos papeles, el sonido de un maletín al abrirse. Se asomó con cautela por el hueco entre la puerta y la jamba. La sala de reuniones era pequeña, pero elegante. En el centro había una mesa ovalada de madera oscura, con 3 personas sentadas a su alrededor. Boyd estaba sentado de espaldas a la puerta. Frente a él un hombre corpulento de unos 55 años, con un traje caro, canas en las sienes y expresión autoritaria. A su lado estaba Phoebe, con un austero traje azul marino, el pelo rubio perfectamente liso y recogido en un moño perfecto. Sobre la mesa, frente a Wood, había un maletín metálico abierto, lleno de montones de billetes de $100. Phoebe le acercó el maletín y empezó a contar el dinero metódicamente, con sus finos dedos recorriendo los billetes. 900,000, eso es, dijo finalmente, cerrando el maletín. Ahora los documentos. Sacó una carpeta de su maletín y extendió los papeles delante de los hombres. Hay una carta de intenciones, un contrato de preventa y una escritura de depósito. Por favor, señor Wood, firme aquí y aquí. Wood cogió el bolígrafo que le ofrecían y firmó los documentos. Ahora usted, señor Thatcher. Phoebe se volvió hacia Boyd. Aquí, como representante legal de la empresa, y aquí, actuando en virtud de un poder notarial en nombre de Avery Thatcher. Boyd se inclinó sobre los papeles. Su mano de bolígrafo se congeló un instante, y Avery notó que respiraba hondo antes de estampar su primera firma. Era el momento de la verdad. Avery abrió la puerta en silencio y entró en la sala de conferencias. «Tómate tu tiempo, querida», dijo en voz baja. «Creo que deberíamos discutir algunos detalles». 3 cabezas se volvieron hacia ella al mismo tiempo. La cara de Boyd era un espectro de emociones: sorpresa, miedo, enfado y, por último, un intento de alegría. «Avery», se levantó. ¡Qué agradable sorpresa! Estábamos discutiendo. «La venta de mi empresa», terminó por él acercándose a la mesa. «Ya lo he oído. 9 millones es una oferta muy generosa por una empresa que vale 3 veces más». Phoebe se recompuso rápidamente. «Señora Thatcher», dijo con una sonrisa profesional, «no la esperábamos hoy. Su marido está autorizado por...» «¿Mi marido?», interrumpió Avery, colocando su expediente sobre la mesa. «A ver si lo he entendido bien. Boyd es mi marido, por ahora, pero desde luego no está autorizado a vender mi empresa, sobre todo 3 veces por debajo del valor de mercado. Tenemos un poder notarial». Phoebe sacó un documento de su maletín. «Aquí lo tienes.
Le diste al señor Thatcher la autoridad para actuar en tu nombre. Avery cogió el poder y lo estudió detenidamente. Mi firma, aceptó, pero la fecha de emisión ha sido modificada. El original se emitió hace 3 años, cuando yo estaba enferma, y expiró hace 2. Se trata de una acusación grave, señora Thatcher, intervino Wood, que hasta entonces había observado la escena en silencio. ¿Está diciendo que el documento es falso? Exactamente, asintió Avery. Y puedo demostrarlo. Tengo el poder original con la fecha correcta, notariado. También tengo una carta del mismo notario que confirma que no he otorgado un nuevo poder. Boyd se puso pálido. Avery, escucha, empezó él. Ahora no, Boyd, le cortó ella. Estoy manteniendo una conversación de negocios con el señor Wood. Se volvió hacia el representante de Global Farm. Clarence Wood, supongo. ¿El director de desarrollo de Global Farm? Wood asintió con la cabeza. Sus ojos estudiaban a Avery con atención. Tiene razón, señora Thatcher, y debo decir que esta es una situación muy inusual. Ya lo creo, sonrió Avery. No todos los días te ofrecen comprar una empresa a personas que no tienen derecho a venderla, pero dejemos eso a un lado y hablemos de negocios. Le interesan nuestras patentes, ¿verdad? Sí, sobre todo las 3 tecnologías clave que mencionó el señor Thatcher. Ya veo. Avery abrió su carpeta y sacó algunos documentos. Esto es lo interesante, señor Wood. Efectivamente, estas 3 patentes se registraron originalmente a mi nombre como particular, pero hace 2 años las volví a registrar. Boyd se tensó, y Phoebe frunció el ceño. ¿A quién?, preguntó Wood. A una filial de Thatcher Technologies, de la que soy el único propietario. Avery colocó los documentos delante de Wood. Aquí están los certificados de registro de patentes de la nueva entidad. He aquí un extracto del registro mercantil que confirma la estructura de propiedad. Thatcher Technologies concede a la empresa principal una licencia para utilizar la tecnología patentada, pero los derechos de propiedad están en manos de una entidad jurídica independiente. Wood examinó los documentos. Esto cambia el caso, dijo despacio. Si las tecnologías clave no se incluyen en el acuerdo, el precio de 9 millones se vuelve absurdamente alto, terminó Avery por él. Sin esas patentes, Thatcher Agrotech no es más que otra empresa de maquinaria agrícola, como docenas de otras. Boyd parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la cabeza. «¿Usted reeditaste las patentes?», se le escapó. «¿Cuándo? ¿Por qué?». «Hace 2 años», respondió Avery con calma. «¿Por qué? Llámalo corazonada. O quizá solo noté lo distante que te estabas volviendo, cómo pasabas más tiempo en viajes de negocios, menos interesado en compañía. Digamos que decidí ir sobre seguro». Phoebe hojeó frenéticamente sus papeles. «Cuando lo comprobé, no encontré ninguna información sobre la filial», murmuró. «Eso es porque no estabas mirando», replicó Avery. «Thatcher Technologies está registrada en otro estado, con una dirección legal diferente. La conexión entre las empresas solo se refleja en el contrato de licencia, que está guardado en una caja fuerte con mi abogado personal». Wood se reclinó en su silla y su mirada pasó de Avery a Boyd y Phoebe. «Parece que vosotros 2 intentabais venderme gato por liebre», dijo con fría furia. «Global Farm estaba interesada en la tecnología, no en la capacidad de fabricación que ya tenemos». «Señor Wood», intentó salvar la situación Phoebe, «podemos renegociar el acuerdo». «No, no podemos», dijo Wood. «No hay trato. Me llevo la fianza y los papeles, y considérese afortunado si nuestros abogados no le demandan por intento de fraude». Empezó a recoger los papeles de la mesa. Phoebe miró impotente a Boyd, que parecía completamente abatido. «Señor Wood», dijo Avery, «antes de que se vaya, me gustaría hacerle una contrapropuesta». Wood se detuvo y la miró fijamente.
La estoy escuchando, señora Thatcher. Global Farm está interesada en nuestras tecnologías, y es comprensible. Son realmente revolucionarias. Pero en lugar de comprar la empresa, ¿qué tal una asociación estratégica? Avery habló con seguridad, aunque la idea se le había ocurrido literalmente en ese momento. Thatcher Technologies le concede una licencia para utilizar la tecnología patentada, y usted aporta la ampliación y los mercados internacionales. Wood dudó un momento. Es una propuesta interesante, admitió, pero hay que estudiarla detenidamente. Nuestros abogados y financieros tienen que hacer cuentas. Por supuesto, asintió Avery. No pido una decisión inmediata, piensen en ello como una alternativa, y si crees que merece la pena considerarlo, ponte en contacto conmigo directamente. Le entregó su tarjeta de visita. Sin intermediarios. Wood cogió la tarjeta y asintió. Estaré en contacto, señora Thatcher. Se levantó de la mesa. Ahora, si me disculpa. Cuando la puerta se cerró tras él, la sala de conferencias se sumió en un pesado silencio. Phoebe fue la primera en romper el silencio. Boyd, esto es un desastre, dijo. Todo el trato se ha ido al traste. 9 millones. Miró con nostalgia el maletín que Wood se había llevado. 900,000, se corrigió Boyd. Eso era solo el depósito. De los cuales me debían 90,000, exclamó Phoebe. Suficiente para empezar de nuevo en algún lugar lejos de aquí. Avery observó este intercambio de comentarios con frío interés. ¿Así que Ciudad del Cabo se cancela?, preguntó. Boyd y Phoebe se volvieron hacia ella al unísono. «¿Sabes?», empezó Boyd. «Lo sé todo», le interrumpió Avery. «Sobre el poder notarial falsificado, sobre los planes para vender la empresa a mis espaldas, sobre los billetes a Ciudad del Cabo, sobre el 10% para Phoebe. Todo». Phoebe recogió rápidamente sus cosas. «No tengo nada más que hacer aquí», dijo sin mirar a Boyd. «Me pondré en contacto contigo más tarde». «¿O no?». Sin esperar respuesta, salió de la sala de conferencias, dejando a la pareja sola. Boyd parecía desolado. Miraba fijamente la mesa que tenía delante, vacilante a la hora de levantar la vista hacia su mujer. «¿Cómo te has enterado?», preguntó finalmente. «¿Acaso importa?». Avery respondió a la pregunta con otra pregunta. «Ibas a vender la empresa que construí desde cero, una empresa que emplea a gente que confía en nosotros, todo a nuestras espaldas, con identificaciones falsas». Avery, era una oportunidad para empezar de nuevo. Boyd finalmente la miró. «¿Podríamos haber...?» «¿Nosotros?». Avery sonrió con amargura. «Según tengo entendido, tus planes implicaban a Phoebe, no a mí. ¿O es que los billetes a Ciudad del Cabo estaban a mi nombre?». Boyd no contestó, y eso fue más elocuente que cualquier palabra. «¿Por qué?», preguntó Avery sintiendo un nudo en la garganta. «¿Por qué?». «Si quisieras irte, te habrías ido. Si querías el divorcio, lo habrías dicho. ¿Por qué destruyes lo que he construido durante años?». «Porque siempre fue tu empresa, no la mía», soltó Boyd de repente. «Tus ideas, tus patentes, tu bebé. Yo siempre he estado en un segundo plano». Director financiero. Esposo de Avery Thatcher. Nunca Boyd Thatcher, creador de un negocio exitoso. «¿Y por eso decidiste destruirlo?». «No destruirlo, malversar parte de lo que se me debía». Boyd golpeó la mesa con el puño. 9 millones, suficiente para empezar una nueva vida, un nuevo negocio, el mío propio. «Con Phoebe», añadió Avery en voz baja. Boyd bajó la mirada. «Con Phoebe», admitió. «Ella me comprende, me aprecia, me ve como a un compañero, no como a un subordinado». Avery negó con la cabeza. «Te ve como el billete para 9 millones de dólares, Boyd. Quiero decir, lo hizo. Me pregunto lo rápido que desaparecerá de tu vida ahora que el trato ya no está sobre la mesa». «No lo hará», objetó Boyd con obstinación, pero no había seguridad en su voz. Avery suspiró y recogió sus papeles.
No creo que tengamos nada más que hablar, dijo. Espero encontrar tu carta de dimisión sobre mi mesa mañana por la mañana, y ya puedes empezar a buscar un buen abogado para el divorcio. Lo vas a necesitar. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo al oír la voz tranquila de Boyd. Avery, lo siento. Se dio la vuelta. Boyd estaba sentado con los hombros caídos y una expresión de derrota absoluta en el rostro. Yo también, Boyd, dijo ella. Yo también. Y sin mirar atrás, salió de la sala de conferencias dejando atrás no solo a su marido, sino todo un capítulo de su vida. La lluvia golpeaba el techo del coche cuando Avery salió del aparcamiento del Hotel Azure. El cielo gris cubierto de densas nubes encajaba perfectamente con su estado de ánimo. Encendió el limpiaparabrisas y condujo lentamente por el asfalto mojado, repasando mentalmente los acontecimientos de la última hora. Extrañamente, en lugar de alivio, solo sintió fatiga y vacío. 12 años de matrimonio, 8 años de negocios juntos, todo había terminado en la habitación 27 del Hotel Azure entre papeles y revelaciones. Incluso la rabia que esperaba sentir había dado paso a una especie de calma indiferente. En un semáforo, sacó el teléfono y marcó el número de Wilmer. ¿Avery? La voz del viejo contable sonaba preocupada. ¿Cómo ha ido? El trato fracasó, respondió ella brevemente. Reventé las cartas antes de que Boyd pudiera firmar nada. Wood se echó atrás cuando se enteró de los tejemanejes. Gracias a Dios, exhaló Wilmer. ¿Y Boyd? Le dije que esperaba una carta de dimisión mañana por la mañana. ¿Aceptó? No tiene elección. Avery giró hacia la carretera que conducía a las oficinas de la empresa. Voy de camino a la oficina. Llegaré en 15 minutos. Tenemos mucho de qué hablar. No voy a ir a ninguna parte, le aseguró Wilmer. Cuando Avery llegó, la oficina estaba inusualmente tranquila. La mayor parte del personal se había ido a casa, pero las luces del despacho de Wilmer estaban encendidas. El viejo contable la esperaba con una taza de té caliente. «Pareces cansada», comentó cuando Avery se sentó en la silla frente a su escritorio. «Lo estoy», admitió ella, dando un sorbo a su té. «Pero no hay tiempo para descansar. Tenemos que decidir qué hacer a continuación». Wilmer asintió. «¿Qué vas a decirle al personal?» «La verdad», se encogió de hombros Avery. «Boyd ya no trabaja en la empresa por motivos personales, sin más detalles. Y el hecho de que estaba intentando vender la empresa». Avery se lo pensó un momento. «Es mejor no hablar de eso. ¿Para qué crear pánico? Basta con saber que Boyd se va y yo me quedo y sigo dirigiendo la empresa». «Razonable», asintió Wilmer. ¿Y sus responsabilidades? Al fin y al cabo, era el director financiero. «Asumirás algunas de sus funciones temporalmente», decidió Avery. «Empezaré a buscar un nuevo director financiero, alguien de fuera, alguien con una mentalidad abierta». Hablaron durante 1 hora más, trazando un plan de acción para los próximos días. Tenían que revisar todas las transacciones financieras de los últimos meses, asegurarse de que Boyd no había causado ningún daño grave a la empresa, reunirse con los clientes clave y tranquilizarlos sobre la estabilidad del negocio. ¿Y Global Farm?, preguntó Wilmer. «Dijiste que les habías ofrecido una asociación en lugar de una venta». «Sí», asintió Avery. «Fue una idea espontánea, pero cuanto más lo pienso, más prometedora me parece. Podrían ayudarnos a internacionalizarnos y nosotros podríamos darles acceso a nuestra tecnología. Una cooperación mutuamente beneficiosa. ¿Y estás dispuesta a confiar en ellos después de todo esto?» «Confiar no», Avery negó con la cabeza. «Pero para hacer negocios, ¿por qué no? Wood me pareció profesional. Estaba enfadado por el intento de fraude de Boyd, pero los negocios son los negocios. Si nuestra cooperación fuera beneficiosa para ambas partes, ¿por qué no intentarlo?» Wilmer sacudió la cabeza dubitativo, pero no discutió. Eran casi las 11 de la noche cuando Avery llegó por fin a casa.
La casa la recibió con oscuridad y silencio. Boyd no estaba allí, y ella se alegró de que así fuera. No quería otro enfrentamiento en ese momento. Había una nota en la mesa de la cocina, escrita con letra familiar. «Estoy en casa de un amigo. Hablamos mañana. Ve». Avery arrugó la hoja y la tiró a la papelera. No tenía nada más de qué hablar. Subió al dormitorio, recogió las cosas de Boyd y las metió en su maleta. Luego llamó a Tamsin. «¿Estás despierta?», preguntó cuando contestó su amiga. «Para ti no, siempre», dijo Tamsin. «¿Cómo te ha ido?». «Te lo contaré mañana», suspiró Avery. «Hay demasiadas cosas que contar. Escucha, ¿podrías venir ahora? Necesito ayuda». 20 minutos después, Tamsin estaba en su casa. Cuando vio las maletas en el pasillo, asintió comprensiva. «¿Lo estás echando?». «Sí», asintió Avery. «No puedo estar bajo el mismo techo que él, no después de todo lo que ha hecho». «De acuerdo», la apoyó Tamsin con firmeza. «¿A dónde llevamos las cosas?». «A casa de su amigo Neil. Son amigos desde hace mucho tiempo. Creo que acogerá a Boyd por un tiempo». Cargaron las maletas en el coche de Tamsin y las llevaron a la dirección. Neil, un somnoliento hombre de mediana edad, aceptó en silencio las pertenencias sin hacer preguntas. Quizá Boyd ya le había contado su versión de los hechos. De vuelta en casa, Avery cambió las cerraduras, otra precaución que parecía necesaria. Después, ella y Tamsin se sentaron en la cocina, y Avery le contó por fin a su amiga todo lo que había sucedido en el Hotel Azure. ¿De verdad creía que podía engañarte e irse con esa abogada? Tamsin estaba indignada. ¿Después de 12 años de matrimonio? Supongo que sí, se encogió de hombros Avery. Pero lo que realmente me sorprendió fueron sus excusas. Dijo que siempre se había sentido el segundo mejor, que la empresa era mía, no suya, como si eso justificara la traición. Orgullo masculino, resopló Tamsin. No podía aceptar que su mujer tuviera más éxito. Tal vez, dijo Avery pensativo. Sabes, en cierto modo le entiendo. Yo siempre me he centrado en la empresa, en el crecimiento, en las nuevas ideas. Quizá no presté suficiente atención a su ambición, a su deseo de ser algo más que el marido de Avery Thatcher. No le pongas excusas, dijo Tamsin con severidad. Si estaba descontento por algo, podía haber hablado contigo, no haber planeado una traición a tus espaldas. Tienes razón, asintió Avery. De todos modos, eso es pasado. Ahora había que pensar en el futuro. La mañana siguiente comenzó con una reunión general de personal. Avery reunió a todos en la sala de conferencias y anunció sin más preámbulos. A partir de hoy, Boyd Thatcher deja de ser empleado de la empresa. Su voz sonaba tranquila y segura. La decisión se ha tomado de mutuo acuerdo. Wilmer Holdaway asumirá sus funciones temporalmente hasta que encontremos un nuevo director financiero. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, pero nadie se atrevió a hacer una pregunta directa. Todos se dieron cuenta de que la redacción oficial ocultaba algo personal. No afectará a las operaciones de la empresa, continuó Avery. Todos los proyectos actuales están en marcha y los pedidos se están cumpliendo puntualmente. Si tienen alguna pregunta o duda, no duden en ponerse en contacto conmigo o con Wilmer. Tras la reunión, Avery regresó a su despacho y se puso manos a la obra. Revisó los estados financieros, comprobó los saldos de las cuentas y examinó el movimiento de fondos en los últimos meses. Afortunadamente, no había aparecido ningún desfalco grave, salvo los $100,000 transferidos a las cuentas de las falsas consultoras que Wilmer había mencionado. Hacia el mediodía llamaron a la puerta. Avery levantó la vista y vio a Pam con un sobre en la mano. «Esto ha llegado por mensajero», dijo la secretaria. «Es para usted personalmente». Avery cogió el sobre y lo abrió. Dentro había una carta de dimisión firmada por Boyd y una breve nota. «He dejado el piso. Cuando estés listo para hablar del divorcio, ponte en contacto con mi abogado. B».
sin disculpas, sin explicaciones. Solo una seca declaración de los hechos. Avery dobló la hoja y la guardó en el cajón de su escritorio. Bueno, al menos no iba a complicar las cosas. Aquella tarde llamó Clarence Wood, de Global Farm. Señora Thatcher, su voz sonaba profesional, sin una sombra de la indignación de ayer. He estado pensando en su propuesta de asociación estratégica. La idea merece atención. Nuestros abogados han preparado un anteproyecto de acuerdo. Me gustaría reunirme pronto con usted para discutir los detalles. Me alegro, señor Wood, respondió Avery. ¿Cuándo le viene bien? ¿Qué le parece el próximo martes? Puedo ir a Kirksville. El martes está bien. Nos vemos en la oficina de la empresa a las 10 de la mañana. Avery colgó el teléfono y esbozó una débil sonrisa. Al menos el negocio empezaba a mejorar. Las 2 semanas siguientes pasaron como un soplo. Avery vivía prácticamente en la oficina y solo iba a casa para ducharse y dormir. Se reunía con los clientes, les aseguraba la estabilidad de la empresa, negociaba con los proveedores y supervisaba los procesos de producción. Parecía intentar llenar el vacío de su vida personal con trabajo. Wilmer y Tamsin se preocuparon por ella, pero Avery les restó importancia. «Estoy bien», repitió. «Solo necesito asegurarme de que la empresa es estable, de que todos los procesos funcionan como un reloj». Una tarde, cuando de nuevo se quedaba hasta tarde en la oficina, Wilmer entró decidido en su despacho y le puso delante un recorte de periódico. «¿Qué es esto?», preguntó Avery, echando un vistazo al titular. «Una mujer de la alta sociedad», contestó Wilmer. «No suelo leer ese tipo de cosas, pero Pam me lo enseñó y pensé que podría interesarte». Avery pasó los ojos por la breve nota. Decía que Phoebe Norris, la estrella emergente del bufete de abogados Baker & Associates, había sido vista en un restaurante en compañía de Richard Gardner, heredero de un gran imperio de la construcción. Al parecer, los dos tenían una aventura. ¿Y qué? Avery se encogió de hombros, dejando el periódico a un lado. «No me interesa la vida personal de Phoebe Norris». «¿Y la vida personal de Boyd?», preguntó Wilmer con cautela. «He oído que se ha mudado a un pequeño piso a las afueras de la ciudad y que ha conseguido un trabajo como asesor financiero para una compañía de seguros». «Eso tampoco me interesa», dijo Avery, volviendo a los papeles del escritorio. Wilmer suspiró. «Avery, hija mía, no puedes esconderte siempre detrás de tu trabajo. Lo que hizo Boyd es imperdonable, estoy de acuerdo, pero tienes que darte tiempo para llorar, para procesar la pérdida. De lo contrario, te comerá por dentro». Avery levantó la vista, a punto de objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El viejo contable la miró con una preocupación tan genuina que su coraza protectora se resquebrajó por un momento. «No sé cómo hacerlo, Wilmer», admitió en voz baja. «¿Cómo me permito sentir todo este dolor y seguir funcionando? ¿Cómo dirigir una empresa, tomar decisiones, conocer gente cuando todo se desmorona por dentro?» «Día a día», respondió Wilmer en voz baja. «Paso a paso, y no solo. Tienes amigos, Avery. Yo, Tamsin, estamos aquí para apoyarte». Esa noche, por primera vez en 15 días, Avery salió de la oficina antes de las 8. Se pasó por casa de Tamsin e hicieron la cena juntas. Abrieron una botella de vino y se pusieron a hablar, no de negocios ni de Boyd, sino de cosas sencillas y corrientes. De una nueva receta de tarta de arándanos, de una película que acababa de estrenarse, de que Tamsin estaba pensando en comprarse un gato. Poco a poco, la vida empezó a tomar una nueva dirección. Avery encontró una nueva directora financiera, una mujer joven pero con experiencia llamada Helen Reeves, que se integró rápidamente en el equipo y aportó una nueva perspectiva a la estrategia financiera de la empresa. Las negociaciones con Global Farm avanzaban a buen ritmo. Clarence Wood demostró ser un socio duro pero honesto.
elaboraron un plan de cooperación que permitía a ambas empresas seguir siendo independientes, pero al mismo tiempo unir fuerzas para entrar en nuevos mercados. Un día, aproximadamente un mes después de la ruptura de Boyd, Avery se lo encontró por casualidad en un supermercado. Tenía un aspecto demacrado, con ojeras. Cuando vio a su ex mujer, se quedó inmóvil un instante, luego asintió y trató de sonreír. «¿Qué tal estás?», preguntó con torpeza. «Bien», respondió Avery brevemente. «¿Y a ti?». «Podría ir mejor», se encogió Boyd de hombros. «He oído que la empresa se está expandiendo. ¿Nueva asociación con Global Farm?». «Sí, va bien». No entró en detalles. «Me alegro», sonó sincero. «Me alegro de verdad. Te mereces tener éxito». Avery asintió, sin saber qué decir. Una parte de ella quería desahogar todo el dolor y la rabia que había estado conteniendo durante el último mes. La otra parte solo quería acabar cuanto antes con aquella incómoda conversación. «¿Cómo está Phoebe?», preguntó, incapaz de resistirse. Boyd sonrió amargamente. «No tengo ni idea. Dejó de responder a mis llamadas al día siguiente de que se cerrara el trato. Una semana después, vi su foto en el periódico con un rico heredero». «Lo siento», dijo Avery, sorprendida de sentir algo parecido a compasión. «No lo sientas», Boyd negó con la cabeza. «Tengo lo que me merezco. Sabes, Avery, nunca he dicho esto, pero... lo siento. De verdad que lo siento. Lo que hice fue imperdonable. Ahora me doy cuenta». Avery miró en silencio al hombre que una vez había amado, el hombre con el que había construido una vida y un negocio. ¿Qué quedaba de aquellos sentimientos? Dolor, decepción, fatiga. Pero ya no el odio, ya no la ira ardiente de los primeros días. «Tengo que irme», dijo al fin. «Cuídate, Boyd». «Tú también», dijo en voz baja. Aquella noche, Avery permaneció largo rato sentada en el porche, contemplando la puesta de sol. El encuentro con Boyd le había traído recuerdos, pero se sorprendió al ver que el dolor ya no era tan agudo. Quizá Wilmer tuviera razón. El tiempo y el trabajo hacen lo suyo. Al día siguiente, reunió al equipo ejecutivo de la empresa para una reunión importante. Además de Wilmer y Helen, la nueva directora financiera, estaban el ingeniero jefe, el director de producción y el jefe de ventas. «Tengo buenas noticias», empezó Avery. «El acuerdo con Global Farm está casi ultimado. Seguimos siendo completamente independientes, pero tenemos acceso a su red de distribución en 10 países. Eso significa una importante ampliación del mercado». Los empleados murmuraron animadamente, intercambiando miradas de satisfacción. «Además», continuó Avery, «vamos a lanzar una nueva línea de productos basada en nuestra tecnología patentada Adaptive Fertilizer System. Ya se han probado los prototipos y los resultados están superando las expectativas. Esto requerirá una ampliación de la producción», afirmó el director de producción. «La capacidad actual no será suficiente». «Lo sé», asintió Avery. «Por eso vamos a adquirir el terreno vecino y construir unas nuevas instalaciones. El proyecto ha sido aprobado y las obras empezarán dentro de un mes». «¿Y el personal?», preguntó el director de recursos humanos. «Vamos a necesitar personal nuevo». «Incorporaremos a 25 personas en los próximos 6 meses», respondió Avery. «Ingenieros, técnicos, obreros. Daremos prioridad a los locales». Después de la reunión, Wilmer se quedó en su despacho. «Tienes mejor aspecto», comentó. Más tranquilo. Me siento mejor», admitió Avery. «Ayer conocí a Boyd. ¿Cómo fue?». «Raro», hizo girar el lápiz, pensativa. «Pero no tan doloroso como esperaba. Puede que por fin esté empezando a dejar atrás el pasado». «Eso está bien», sonrió Wilmer, «porque el futuro parece muy prometedor». «Sí», asintió Avery. «Supongo que sí». Miró por la ventana hacia el edificio de fabricación donde los trabajadores se preparaban para enviar otro cargamento de equipos.
Su empresa no solo había sobrevivido a la traición de Boyd, sino que se había hecho más fuerte, y también la propia Avery. La máquina de café del despacho de Avery silbaba en silencio, llenando una taza con café expreso aromatizado. Al otro lado de la ventana caía la nieve de noviembre, cubriendo los terrenos de la empresa con un manto blanco. 6 meses habían pasado volando, cambiando por completo tanto a Thatcher Agrotech como a ella misma. Avery estaba revisando el informe trimestral cuando llamaron a la puerta. «Adelante». Levantó la cabeza del papeleo. Helen Reeves, directora financiera, entró con un portapapeles en la mano. «Buenos días. Cifras de los contratos europeos». Puso el portapapeles delante de Avery. Un 32% de crecimiento con respecto al trimestre anterior. «No está mal», asintió Avery, hojeando los documentos. «¿Y Asia?» «Más lento de lo esperado, pero estable. Creo que veremos un crecimiento significativo el próximo trimestre». Cuando Helen se marchó, Avery se asomó a la ventana panorámica de su nuevo despacho. El antiguo edificio de una planta había sido sustituido por un moderno complejo de 3 plantas. El territorio de la empresa se había ampliado considerablemente. Una nueva nave de producción, un almacén, un aparcamiento ampliado. La plantilla pasó de 37 a 68 empleados. La asociación con Global Farm resultó rentable. La empresa accedió a los mercados internacionales y sus tecnologías patentadas se introdujeron en nuevos territorios, lo que le reportó unos ingresos constantes en concepto de derechos de licencia. Sonó el teléfono de la mesa. Habla Avery Thatcher. «Señora Thatcher, soy James Grantham, de Agro Innovations», dijo una voz masculina segura. «Me han aconsejado que me ponga en contacto con usted para una posible cooperación». «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó Avery, volviendo a la mesa. «Estamos especializados en sistemas de riego para la agricultura», explicó Grantham. «Su tecnología de fertilizantes y agricultura de precisión sería un gran complemento para nuestro desarrollo. Me gustaría estudiar la posibilidad de un proyecto conjunto». «Interesante». Avery abrió su portátil y encontró rápidamente el sitio web de Agro Innovations. «¿Cuándo le gustaría reunirse?» «Estaré en Kirksville el próximo martes. Puedo ir en coche a tu oficina». «El martes, a las 10 de la mañana. Te espero», terminó Avery la llamada e hizo una nota en su calendario. A mediodía, hizo su ronda por la nueva planta de producción. Trabajadores vestidos con monos azules con el logotipo de la empresa operaban equipos de última generación, ensamblando maquinaria agrícola innovadora. S.R.A. Thatcher, la llamó Liam Collins, el jefe de producción. Quería enseñarle la nueva línea. La condujo a una máquina recién instalada donde se fabricaban componentes para el sistema de agricultura de precisión, el orgullo de la empresa. «¿Cómo van los nuevos?», preguntó Avery, observando el trabajo de los empleados recién contratados. «Mejor de lo esperado», respondió Liam. «Tu idea de un programa de formación ha dado sus frutos. Los chicos de aquí aprenden rápido». Después de la visita a las instalaciones, Avery decidió almorzar en la ciudad. El día estaba helado pero soleado. Caminaba por la calle principal de Kirksville cuando se fijó en una figura familiar que salía del edificio de oficinas de una empresa de construcción. Boyd Thatcher había cambiado visiblemente en 6 meses. Sienes canosas, aspecto cansado, una chaqueta raída en lugar de un abrigo caro. No vio a su exmujer enseguida y cuando lo hizo, asintió torpemente con la cabeza y se dispuso a pasar. «Boyd», lo llamó Avery. Él se detuvo, claramente sorprendido. «Avery, hola». Se movió de un pie a otro. «¿Qué tal?» «Bien», señaló con la cabeza el edificio del que había salido. «¿Trabajas en Buildingvest?» «Sí, como jefe de compras», se encogió de hombros. «No es nada especial, pero el sueldo es fijo». Hubo una pausa incómoda. Era evidente que Boyd quería decir algo, pero no se atrevió.
He oído que la empresa va bien, dijo por fin. Nuevos contratos, expansión. Sí, va bien, confirmó Avery. Hubo otra pausa. Boyd asintió a su edificio. Debería volver. Se está acabando el descanso para comer. Claro, sonrió Avery levemente. Buena suerte, Boyd. A ti también, hizo una pausa. Te mereces tener éxito, Avery. De verdad que sí. Se dio la vuelta y caminó enérgicamente hacia el despacho. Avery lo siguió con la mirada, sin regodearse ni lamentarse. Solo el hecho de que se habían separado y cada uno tenía lo que se merecía. En Martha's, Avery se encontró con Tamsin, que la saludaba desde una mesa lejana. «No te vas a creer a quién acabo de ver», dijo su amiga cuando Avery se sentó frente a ella. Una foto de Phoebe Norris en una revista de negocios, un artículo sobre las estrellas emergentes del derecho de empresa. Ahora está en Seattle, trabajando para una empresa tecnológica. Vaya, dijo Avery con indiferencia, estudiando el menú. Y su aventura con Boyd. Por lo visto, terminó el mismo día que se cerró el trato, dijo Tamsin. El artículo la describía como una ambiciosa abogada especializada en el sector tecnológico. Ni una palabra sobre Kirksville o Thatcher Agrotech. No me extraña, ordenó Avery a la camarera. ¿Qué más hay de nuevo? Pasaron a hablar de la ampliación de Tamsin's Bakery y de las últimas noticias de la ciudad. Después de comer, Avery volvió a la oficina, donde la esperaba una llamada de Clarence Wood de Global Farm. Avery, buenas tardes. Tengo buenas noticias sobre nuestro proyecto conjunto en Europa del Este. Las primeras entregas han superado las expectativas de los clientes. Me alegra oírlo, respondió Avery. Entonces deberíamos pensar en ampliar la producción para ese mercado. Eso es exactamente de lo que quería hablarle. Nuestro equipo de marketing prevé un crecimiento de la demanda de al menos el 40% en el próximo trimestre. Después de la llamada, Avery llamó a Wilmer para discutir los aspectos financieros de una posible expansión. El viejo contable, que se había convertido en su adjunto, entró con una carpeta de papeles sin cambios. 54%, dijo enseguida, tomando asiento en la silla de enfrente. ¿Qué era exactamente? Avery no lo entendía. El aumento semestral del valor de la empresa, sonrió Wilmer. Estaba terminando los cálculos. Si Boyd hubiera esperado hasta hoy, podría haber vendido la empresa por 21 millones en lugar de 9. Interesante aritmética, sonrió Avery. Pero seguimos sin estar en venta. Claro que lo estamos. Por cierto, ¿quién ha llamado? Wood, de Global Farm. El mercado de Europa del Este está creciendo más rápido de lo previsto. Tenemos que decidir si aumentar la capacidad de producción. Empezaron a hablar de finanzas y planes de producción. Más tarde se les unieron los jefes de departamento y la reunión se prolongó hasta bien entrada la noche. Cuando Avery llegó a casa, el reloj marcaba casi las 11. Calentó una cena congelada, encendió las noticias en la televisión y empezó a mirar los documentos que Grantham había enviado de Agro Innovation. La propuesta parecía interesante. Combinando las tecnologías de las dos empresas, se podría crear un producto fundamentalmente nuevo, un sistema totalmente automatizado que combinara la agricultura de precisión y el riego inteligente. El potencial de mercado de una solución así era enorme, especialmente en regiones con recursos hídricos limitados. El martes por la mañana, a las 10 en punto, James Grantham llegó a las oficinas de Thatcher Agrotech. Hombre alto, de sienes canosas y andar seguro, daba la impresión de ser un hombre acostumbrado a tomar decisiones. Señora Thatcher, le estrechó la mano con firmeza. Es un placer conocerla por fin en persona. He oído hablar de su éxito. Lo mismo digo, señor Grantham, contestó Avery, invitándole a pasar a la sala de conferencias. Su empresa es líder en sistemas de riego. El director técnico de Agro Innovations, que había llegado con Grantham, desplegó dibujos y esquemas sobre la mesa. Esto es lo que proponemos, comenzó Grantham.
Combinar nuestras tecnologías para crear una solución completa. Vuestros sistemas de agricultura y fertilización de precisión, más nuestros sistemas de riego adaptativo. ¿Por qué ahora?, preguntó Avery sin rodeos. ¿Y por qué Thatcher Agrotech? Hay empresas más grandes que nosotros. Más grandes, sí, convino Grantham, pero no más innovadoras. Vuestros diseños van al menos 3 años por delante del mercado. En cuanto al calendario, es el momento perfecto. El cambio climático, la escasez de agua, la creciente demanda de alimentos, todo ello crea la necesidad de tecnologías que mejoren la eficiencia agrícola. ¿Qué forma de cooperación propone? Avery examinó los esquemas expuestos. Una asociación igualitaria, respondió Grantham. No una fusión ni una absorción. Cada empresa seguiría siendo independiente, pero formaríamos una empresa conjunta para desarrollar y promover soluciones integradas. Hablaron durante unas 2 horas, discutiendo detalles técnicos, perspectivas de mercado y aspectos legales de la posible cooperación. Cuando los invitados se marcharon, Avery invitó a Wilmer y Helen a discutir la propuesta. Parece prometedora, dijo Helen tras revisar los documentos. El modelo financiero es equilibrado y los riesgos se comparten a partes iguales. Estoy de acuerdo, asintió Wilmer. Y sin intentos de hacerse con el control de nuestra tecnología, una asociación honesta. ¿Y la empresa en sí?, preguntó Avery. ¿Es Agro Innovation un socio fiable? He comprobado sus cuentas de los últimos 5 años, respondió Helen. Crecimiento constante, buena reputación en el mercado sin escándalos ni litigios. Bien, Avery reunió los documentos. Ten listo un análisis detallado para el viernes. Si todo cuadra, empezaremos a negociar las condiciones concretas. Esa tarde pasó por la tienda de construcción para comprar materiales para el porche. En la caja registradora se topó con Boyd, que parecía igualmente sorprendido de verla. «Otra vez tú», bromeó con torpeza. «¿Estás arreglando algo?» «El porche», asintió Avery. «¿Y tú?» «Me he mudado a un piso en el viejo barrio», contestó Boyd. «Hay que arreglarlo todo». Pagaron y salieron al aparcamiento. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó Avery, más por educación. «Está bien», se encogió de hombros Boyd. No era a lo que estaba acostumbrado, pero estaba bien. No había amargura en su voz, solo una afirmación de hecho. Abrió el maletero del Honda usado, otro modelo inferior a su antiguo Audi. «Mira, Avery», dijo de repente, cerrando el maletero. «Sé que esto no cambia nada, pero siento mucho lo que hice. Fue estúpido y mezquino». «Sí, lo fue», asintió ella con calma. «Y otra cosa», hizo una pausa. «Me alegro de que te haya ido bien. De verdad». Avery asintió, sin sentir la necesidad de añadir nada. Boyd subió a su coche y se marchó, y ella se dirigió a su todoterreno, reflexionando sobre lo extraño de la situación. El hombre que había intentado arruinar su empresa 6 meses atrás ahora compraba paneles de yeso en una tienda barata y conducía un coche usado. La vida ponía las cosas en su sitio sin su interferencia. El viernes, Helen presentó un análisis detallado de la propuesta de Agro Innovations. Todos los aspectos financieros y jurídicos parecían correctos, y los técnicos confirmaron la compatibilidad de la tecnología. Avery llamó a Grantham. «Estoy dispuesta a discutir los detalles de la asociación», dijo. «¿Cuándo te vendría bien reunirte con nuestro equipo?» «Estupendo». Podía oír el entusiasmo en la voz de Grantham. «¿Qué le parece el próximo miércoles? Traeré a nuestros principales especialistas». El miércoles siguiente, la sala de conferencias de Thatcher Agrotech estaba llena de expertos de ambas empresas. Los ingenieros discutían detalles técnicos, los financieros trabajaban en el modelo económico y los abogados preparaban un borrador de acuerdo. «Me gusta tu enfoque», dijo Grantham apartando a Avery. «Directo, profesional, sin sentimentalismos. Es raro en esta industria». «Prefiero los detalles», replicó Avery.
Las emociones son buenas en la vida personal, pero en los negocios se necesita claridad. Estoy de acuerdo, asintió Grantham. Por cierto, he oído que hace 6 meses hubo un intento de adquisición hostil. Algo así, dijo Avery con evasivas. Y no solo lo rechazaste, sino que formaste una lucrativa asociación con Global Farm. Impresionante. Los negocios son una adaptación, se encogió de hombros Avery. A medida que cambian las circunstancias, cambiamos nosotros. Al final del día, se habían acordado los parámetros básicos del acuerdo: empresa conjunta, partes iguales, reparto de beneficios en proporción a la aportación tecnológica. El lanzamiento del primer producto integrado estaba previsto para dentro de 6 meses. Cuando todos se hubieron dispersado, Avery subió a la azotea del edificio de oficinas. Desde allí tenía una vista de todo el recinto de la empresa. Edificios nuevos, almacenes, un aparcamiento con docenas de coches. 6 meses antes, solo había una nave de producción y un pequeño edificio de oficinas. Sacó el teléfono y marcó el número de Tamsin. «Hola», dijo cuando contestó su amiga. «¿No estás ocupada esta noche? Quiero celebrar una nueva colaboración». «¿Con Agro Innovation?», aclaró Tamsin. «¿Es un trato?». «Más o menos. Todavía se están discutiendo los detalles, pero en principio se ha llegado a un acuerdo». «Estupendo. Ven, abriré una buena botella de vino». Avery bajó al despacho, recogió sus cosas y se marchó. Sobre la mesa había un informe trimestral que mostraba el crecimiento del 54% de la empresa. Junto a él había un borrador de acuerdo con Agro Innovation que abría nuevas perspectivas. Había llegado un correo electrónico de Global Farm confirmando un gran pedido de Europa del Este. Hace 6 meses, sorprendió a su marido intentando vender su empresa. Hoy, estaba asociándose con empresas líderes del sector y expandiendo su negocio a escala internacional. La vida no acaba con la traición, sino que acaba de empezar.